Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy, amigos, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las celebridades turcas, y en particular, en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar últimamente. Vamos a desvelar qué dijo el guapísimo Can Yaman sobre su antigua compañera de set y, según muchos, expareja, Demet Özdemir. Y créanme, lo que salió de su boca los va a dejar, sin palabras. Así que si son fans de estas dos estrellas, o simplemente les encanta el drama de Hollywood, este vídeo es para ustedes. Antes de empezar, si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. ¡Vamos allá! Como saben, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir siempre ha sido objeto de mucha especulación. Desde que protagonizaron juntos la exitosa serie Erkenci, la química entre ellos era innegable. En pantalla eran una pareja explosiva, y fuera de ella, los rumores de un romance florecían a cada minuto. Sus seguidores enloquecieron con cada interacción, cada fotografía juntos, y cada comentario que parecía insinuar algo más que una simple amistad. Vimos cómo compartían momentos en redes sociales, cómo se apoyaban mutuamente en sus proyectos, y cómo, en general, parecían tener una conexión muy especial. La prensa turca, siempre ávida de noticias jugosas, hizo de ellos su tema favorito, analizando cada gesto, cada palabra, cada mirada. Y nosotros, como espectadores, nos enganchamos a esta historia, imaginando un cuento de hadas entre dos de los actores más carismáticos de Turquía. La serie Erkenci no fue solo un éxito en Turquía, sino que catapultó a Can Yaman y Demet Özdemir al estrellato internacional. Sus personajes Kandibit y Sanemeyn se convirtieron en la pareja del momento, y la audiencia se enamoró perdidamente de su historia. La trama, que giraba en torno a una joven aspirante a escritora que se ve envuelta en el mundo de la publicidad y se enamora de un fotógrafo bohemio, ofreció un sinfín de momentos románticos, cómicos y dramáticos que resonaron con millones de espectadores. La complicidad entre Can y Demet era tan evidente que era imposible no creer en su amor. Se decía que pasaban horas juntos fuera del set, compartiendo comidas, salidas e incluso viajes cortos. Las redes sociales se llenaron de pruebas de su relación, fotos en el mismo lugar, comentarios cariñosos en publicaciones, e incluso se rumoreaba que habían adoptado un perro juntos. El fenómeno fan que generaron fue monumental, y cualquier atisbo de una posible relación sentimental solo avivaba aún más la llama de la expectación. Sin embargo, la vida de las celebridades rara vez es tan sencilla como un guión de película. Con el tiempo y a medida que ambos continuaron con sus carreras, la relación pareció enfriarse, o al menos, se volvió mucho más privada. Los rumores de ruptura se hicieron fuertes, y aunque nunca hubo una confirmación oficial por parte de ellos, las interacciones públicas se volvieron más escasas, y la energía de los fans se dividió entre la esperanza de que volvieran a estar juntos y la aceptación de que quizás solo eran buenos amigos y compañeros de trabajo. Esta ambigüedad, esta falta de claridad, es precisamente lo que alimenta la curiosidad y el interés del público. Queremos saber, queremos entender qué pasó, qué sienten realmente. Los años posteriores a Erkenci estuvieron marcados por el crecimiento individual de ambos actores. Can Yaman se lanzó a conquistar mercados internacionales, especialmente Italia, donde se convirtió en una auténtica estrella, participando en programas de televisión y protagonizando series de gran éxito. Su relación con la presentadora italiana Diletta Leotta acaparó titulares durante un tiempo, alimentando aún más el interés mediático en su vida personal. Por su parte, Demet Özdemir continuó consolidando su carrera en Turquía, protagonizando otros dramas exitosos y diversificando su portafolio de proyectos, incluyendo incursiones en el cine y la moda. A pesar de sus caminos profesionales separados, la sombra de Erkenci y la química que compartieron seguía presente en la mente de los fans, quienes constantemente comparaban sus nuevas relaciones y proyectos con la etapa que vivieron juntos. Y es aquí donde entra el silencio de Can Yaman. Durante mucho tiempo Can Yaman se había mostrado bastante reservado sobre Demet Özdemir. Respondía a las preguntas de la prensa de forma genérica, evitaba entrar en detalles sobre su relación pasada o presente, y prefería centrarse en sus proyectos profesionales, sus giras por el mundo, sus nuevos roles y, por supuesto, su muy comentado romance con la periodista italiana Diletta Leotta. Cada vez que se le preguntaba directamente sobre Demet, sus respuestas eran breves y profesionales, enfocándose en la amistad y el respeto profesional. Por ejemplo, en varias entrevistas solía decir cosas como: «Oh, Demet es una gran compañera y le deseo todo lo mejor»,
o siempre tendré un gran respeto por ella como artista. Estas respuestas, aunque educadas, no satisfacían la sed de detalles de los fans más acérrimos, quienes esperaban una declaración más emotiva o reveladora. Pero como dicen, el tiempo lo cura todo, o al menos, lo pone en perspectiva. Y recientemente Can Yaman ha decidido romper ese silencio, al menos de una forma que ha dejado a muchos boquiabiertos. En una entrevista reciente, al ser interpelado de nuevo sobre su pasado con Demet Özdemir, Can decidió abordar la pregunta con una franqueza inusitada, dejando atrás las respuestas evasivas que caracterizaban sus apariciones anteriores. ¿Qué fue lo que dijo exactamente? Bueno, la entrevista en cuestión no fue una declaración explosiva en plan, la amo todavía, pero fue mucho más allá de lo que habíamos escuchado antes. Can Yaman, conocido por su honestidad a veces brutal y su carisma arrollador, fue preguntado directamente sobre Demet Özdemir y su experiencia trabajando con ella. Y en lugar de desviarse como solía hacer, ofreció una respuesta que combinaba admiración profesional con un toque de melancolía, y sobre todo, un reconocimiento profundo de la influencia que ella tuvo en su carrera en ese momento crucial. Lo que realmente resonó en sus palabras fue su descripción de Demet Özdemir como una actriz increíblemente talentosa y una profesional excepcional. No se detuvo ahí. Continuó diciendo que trabajar con ella fue una experiencia que lo elevó como actor. Hizo hincapié en la química que compartían en pantalla, no solo como algo que funcionaba para la audiencia, sino como algo que para él era real y palpable. Explicó que la forma en que Demet se entregaba a sus personajes, su capacidad para improvisar y reaccionar, lo empujaba a dar lo mejor de sí mismo. Dijo algo así como, Demet tiene una chispa especial. En cada escena, sentías que estabas en una conversación real, no solo recitando líneas. Eso es algo que no se aprende, es un don. Esta parte de la entrevista ya estaba generando revuelo, ya que era una alabanza mucho más detallada y personal de lo que Can Yaman había ofrecido en años. Pero aquí viene la parte que ha hecho que todos se detengan a escuchar. Can Yaman hizo una pausa y con una expresión que muchos interpretaron como reflexiva, añadió, hubo un tiempo en que éramos muy cercanos. Y aunque las cosas cambian y la vida nos lleva por caminos diferentes, siempre guardaré un profundo respeto y cariño por ella. Ella fue una parte importante de un capítulo muy especial en mi vida y en mi carrera. Esta declaración, amigos, es oro puro para los fans y para los analistas del mundo del espectáculo. No es una confirmación de un romance secreto y apasionado, pero es mucho más que una simple mención profesional. Es un reconocimiento público de la importancia de Demet Özdemir en su vida en un momento específico. Es admitir que hubo una conexión profunda, tanto a nivel personal como profesional, que trascendió el set de rodaje. Y es, sobre todo, una muestra de madurez y gratitud. ¿Por qué esto deja sin palabras? Porque durante años hemos estado acostumbrados a ver a Can Yaman centrado en su imagen de sex symbol, en sus conquistas amorosas mediáticas, en su proyección internacional. Y de repente nos presenta una faceta más reflexiva, más nostálgica, más humana. Reconoce el valor de una relación, aunque ya no exista, y el impacto que esa persona tuvo en su desarrollo. Esto lo humaniza, lo acerca a nosotros, y nos hace ver más allá del personaje público que a veces proyecta. Además, esta declaración llega en un momento interesante. Ambos actores siguen siendo increíblemente populares, y sus carreras siguen en ascenso. Can Yaman está triunfando en Italia, protagonizando series y películas, y Demet Özdemir no se queda atrás, con proyectos internacionales y una presencia cada vez mayor en el mundo de la moda. La posibilidad de que se reencontraran profesionalmente en el futuro, o incluso, quién sabe, personalmente, vuelve a estar sobre la mesa de la especulación. Y con estas palabras de Can Yaman, esa posibilidad se siente un poco más plausible, o al menos, menos imposible. La industria del entretenimiento siempre está buscando la próxima gran pareja, y la historia de Can y Demet, con su química innegable y su pasado lleno de rumores, siempre ha estado latente. Los fans han reaccionado de mil maneras. Algunos están emocionados, celebrando esta reconciliación verbal y pidiendo a gritos un reencuentro en pantalla. Otros, más pragmáticos, aplauden la madurez de Can Yaman al reconocer el valor de sus experiencias pasadas sin rencor. Y por supuesto, no faltan los que siguen especulando sobre los detalles íntimos de su relación. Las redes sociales se han inundado de comentarios, memes y análisis de sus palabras. Se han reavivado viejos debates sobre quién rompió la relación, si hubo infidelidad o si simplemente la presión de él. A fama fue demasiado.
La diversidad de reacciones demuestra la gran base de seguidores que ambos actores tienen y el profundo impacto que su historia ha tenido en ellos. Piénsenlo bien. En un mundo donde muchas relaciones de celebridades terminan en dimes y diretes, en acusaciones públicas y en rencores duraderos, escuchar a Can Yaman hablar de Demet Özdemir con tanto respeto y cariño es refrescante. Es un recordatorio de que detrás de las cámaras y de las portadas de revistas, hay personas con sentimientos, con recuerdos, y con la capacidad de valorar lo que fue bueno. Esta perspectiva es cada vez más valorada en una era donde la cultura de la cancelación y la exposición mediática pueden ser implacables. La forma en que Can aborda su pasado con Demet, reconociendo lo positivo sin negar la realidad de que sus caminos se separaron, es un ejemplo de madurez emocional. Sus palabras también sugieren que la presión mediática y la intensidad de la fama pudieron haber jugado un papel en la dinámica de su relación. Cuando dos personas se vuelven el centro de atención mundial de la noche a la mañana, cuando cada paso es analizado y cada palabra tergiversada, es fácil que la presión desgaste hasta la relación más sólida. Can Yaman parece insinuar que quizás el torbellino de la fama hizo que su conexión fuera difícil de mantener a largo plazo. La constante vigilancia de los paparazzi, los rumores que se publicaban a diario, y la exigencia de mantener una imagen pública perfecta, son factores que sin duda ponen a prueba cualquier relación, por muy fuerte que sea. Y al final, ¿qué aprendemos de todo esto? Aprendemos que las relaciones, incluso las que parecen perfectas en la superficie, tienen sus complejidades. Aprendemos que la admiración profesional y el cariño personal pueden coexistir, incluso después de una ruptura. Y aprendemos que a veces el silencio es solo una pausa, y que cuando una persona decide hablar, sus palabras pueden tener un impacto mucho mayor de lo que esperamos. La entrevista de Can Yaman no solo ha reavivado el interés en su relación pasada con Demet, sino que también ha generado una conversación más amplia sobre la naturaleza de las relaciones en la era de la fama y las redes sociales. Nos hace reflexionar sobre cómo la presión externa puede influir en las dinámicas personales y cómo, a pesar de las circunstancias, el respeto y el aprecio por las personas importantes en nuestras vidas pueden perdurar. La frase clave que ha resonado en todos los medios y entre los fans es esa que reconoce la importancia de Demet Özdemir en su vida y en su carrera, y su profundo respeto y cariño. No fue un amor apasionado de película, pero fue algo real, algo valioso, algo que marcó un antes y un después. Y eso, amigos, es precisamente lo que ha dejado a muchos sin palabras. Es la confesión de que a pesar de todo lo que ha pasado, a pesar de las nuevas relaciones y los nuevos proyectos, hay un lugar especial para Demet Özdemir en su corazón, o al menos en la historia de su vida. Esta declaración, aunque no sea un anuncio de reconciliación, tiene un peso emocional y simbólico considerable, y para los admiradores de la pareja que se formó en Erkenci-Kuş, es un bálsamo para el alma. Así que ahí lo tienen, la esperada declaración de Can Yaman sobre Demet Özdemir. Unas palabras que, sin ser escandalosas, son profundamente significativas. Nos recuerdan que las conexiones humanas son complejas y duraderas, y que el respeto y el cariño pueden perdurar incluso cuando los caminos se separan. Ha sido un placer desgranar este tema con ustedes hoy. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo de Can Yaman y Demet Özdemir. Y ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Les sorprendieron las palabras de Can Yaman? ¿Creen que hubo algo más en su relación? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos de nuevo? Déjenme todos sus comentarios y opiniones abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido interesante, no olviden darle un buen like, compartirlo con sus amigos que sean fans de estas estrellas, y por supuesto, si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para unirse a nuestra comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y análisis del mundo del espectáculo. Hasta pronto.